Parábolas de rendición de cuentas. En esta temporada 4, pues hemos estado hablando acerca de las parábolas de Jesús. Hemos visto diferentes parábolas, empezando por la parábola del sembrador. Pero ya casi que nos acercamos al final de la temporada, pues hay que hablar también del final de nuestra vida y precisamente en el momento en el que debemos rendirle cuentas a Dios. Y Jesús en varias parábolas habló acerca de ese momento. Yo quiero que hablemos de 3 parábolas y en especial la parábola que hemos conocido como la parábola de los talentos. Hay otra parábola que se llama el rico insensato, alguien le puso ese nombre, me gusta, y otra parábola del siervo infiel. Bueno, te recuerdo que las parábolas pues no tienen un título, Jesús simplemente contó una historia, el traductor quiso ponerle el nombre que le pareció importante. En estas parábolas de las que vamos a hablar hoy, quiero ser muy claro en que Jesús fue enfático en contarnos a través de muchas parábolas que llegará un momento en el que Dios nos pedirá cuentas, en el que tendremos que dar cuentas de nuestra vida. Y esta parábola de los talentos, justo, que está en Mateo capítulo 25, versículo 14, Jesús está hablando justo del tiempo final. Y me permito leer la parábola. Aquí en esta versión que yo leo se le llama la parábola de los 3 siervos. Dice así: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata. Bueno, en otra versión dice 5 talentos. Dice, al segundo le dio 2 bolsas de plata o 2 talentos y al último una bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más, entonces ya tenía 10. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Bueno, este ya tenía 4. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí la escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo, al cual le había confiado las 5 bolsas de plata, se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. O 5 talentos, como les digo que en otra versión lo traduce. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo y fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. En otra versión dice: entra el gozo de tu señor. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: bien hecho, buen siervo fiel. ¿Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad? Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algo de interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene 10 bolsas de plata o 10 talentos. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y entonces, presta atención. ¿Qué personajes hay acá? Pues el hombre que entregó esos talentos o esas bolsas de plata. ¿El quién es? Pues Dios. Ahora, esos 3 siervos son 3 tipos de personas, como nosotros. ¿Y los talentos qué son? O las bolsas de plata. Son los dones, son el llamado, son la responsabilidad, las capacidades que cada uno de nosotros tenemos y que Dios nos dio. Fíjate que esto no se refiere necesariamente a tener dinero y a multiplicarlo, aunque Dios no tiene problema con eso, sino con la intención de nuestro corazón. Pero aquí Dios nos está hablando que nos va a pedir cuentas por las responsabilidades que nos entregó, por los dones, por el ministerio, por el llamado que Él nos hizo. Y fíjate que si tú ves el primero, al que le dieron 5 bolsas,
dice que él invirtió eso. El segundo dice que él trabajó, el que le dieron 2, él trabajó con eso. El tercero no hizo nada. Ahora usted dice, pero ¿cuál es la aplicación de esto? Es sencillo, un día le daremos cuentas a Dios por nuestra vida. Seremos juzgados por nuestro trabajo realizado en función de la fidelidad, porque dice, fuiste fiel en lo poco te pondré, fuiste fiel en lo mucho te pondré, porque fuiste fiel en lo poco. Y el que no fue fiel ni siquiera en lo poquito, para el infierno. Ahí es claro el Señor hablando del infierno. El Señor, cuando hemos sido fieles, Él nos va a juzgar por esa fidelidad. Y si hemos sido infieles, pues nos va a juzgar por esa infidelidad. ¿Qué significa? Entra al gozo de tu Señor o entra a celebrar conmigo, pues entra al cielo. Es que por eso hay que hacer las cosas bien. Si tú haces las cosas bien, del llamado que Dios te ha hecho, Dios te pondrá sobre muchas más. Y que no haga ni siquiera lo mínimo que se le pide, pues para el infierno. Parece como un poquito insensible, pero Dios quiere ser claro en cómo Él va a juzgarnos y qué cuenta nos va a pedir. Por eso es importante decirte que no importan los talentos que Dios te dio, pero no te compares con los demás, porque si Dios te dio algo, Él sabe tu capacidad y si Él te quiere dar más, después te los dará si eres fiel en lo poco. Pero entonces para continuar, complementar esta parábola, pues tenemos que ir sí o sí a la otra parábola que está en Lucas 12, 13 al 21. Y esta parábola se puede llamar la parábola del rico insensato. Lucas 12, 13 al 21 dice así. Entonces alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le dijo, amigo, nadie me puso por juez. Pero me salto al 16 donde habla la historia de la parábola. Dice, luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros, construiré unos más grandes, así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come, bebe y divierte. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello que tú has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. Y esta parábola me gusta más porque completa mucho la otra. Porque es que Dios dice, lo que tienes que hacer son tesoros en el cielo. Y ahí está diciendo, no quiere decir que no tengas riquezas, que no puedas tenerlas. Sí, pero el Señor dice, tus tesoros más importantes deben estar en el cielo. Si la acumulación de tu riqueza y lo que haces aquí en la tierra está enfocado solo en lo terrenal, no tiene sentido. Y esta parábola me gusta mucho porque es literal, el hombre es una persona que está haciendo todos los planes en su vida, haciendo por hacer, por tener dinero, y no está mal tener proyecciones, pero él nunca tuvo a Dios pendiente, nunca consultó si Dios quería, nunca puso en oración los proyectos. Fue un hombre que dijo, yo veré qué hago. Y el Señor le dice, necio, hoy se muere, usted no sabe el día de la hora de su muerte, no lo sabe, si hoy se muere, todo eso que hizo, ¿para quién le sirvió? ¿Quién lo va a disfrutar? Es decir, ten en cuenta a Dios, ten en cuenta hacer tesoros en el cielo primero antes de hacer las proyecciones en la tierra. Insisto, no significa que no hagas cosas en la tierra, hay que hacerlas, pero que en tu corazón esté Dios en primer lugar. Y Dios cuando te va a pedir cuentas, no te va a pedir cuenta cuánta plata tuviste, qué tanto hiciste, porque aquí nos aclara muy específicamente que esas cuentas que va a pedir, de esas capacidades, no es de las riquezas terrenales, en absoluto. Son temas de los talentos y dones que Dios nos dio, como lo veíamos en la otra parábola, es decir, las capacidades, nuestro ministerio, nuestro llamado. Porque sí, tú puedes tener tu empresa, tu dinero y todo, y está bien que lo hagas, pero si tienes lejos el ministerio y tu llamado por estar concentrado en la búsqueda del afán y las riquezas, te aseguro que cuando Dios nos pida cuentas, pues no va a encontrar que somos fieles a su llamado. Y la otra parábola está justamente aquí mismo en Lucas 12, pero en el 41 al 48. Y dice así, bueno, desde el 42, Jesús dijo, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros siervos y a parrandear y a emborracharse?
el amo regresará inesperadamente y sin previo aviso cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Un siervo sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Entonces fíjate que aquí en esta parábola, hablando Dios de un siervo fiel y sensato, también se refiere a nosotros. Se refiere a que Dios nos ha dado unas responsabilidades y aquí aclara un poco más las responsabilidades. Si decimos que somos siervos del Señor, el Señor nos ha delegado gente para enseñarles su palabra. Y esto no es una tarea de los pastores o de los líderes. Recuerda que Jesús antes de ir al cielo dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Dios, dentro del llamado y el talento que te ha dado, uno de los más importantes que nos ha dado a todos es predicar su palabra y enseñarles a otros. Pero aquí dice que si uno hace mal esa tarea, pues no va a haber una recompensa porque nosotros ya sabemos que tenemos esa tarea. Y esa tarea quiere decir que el Señor nos va a pedir cuentas un día sobre la tarea. Y a veces pensamos eso, ay, Dios se tarda en llegar y nos encontramos en unas proyecciones de nuestra vida, de dinero, de salir adelante, de las posesiones, y olvidamos lo más importante. Mira, si tú buscar del dinero, de las posesiones, de un nivel económico o de los afanes de tu vida, te alejan del servicio de Dios, te aseguro que estás cometiendo un error o hay algo que está desenfocado en tu vida. Si tú quieres ser un siervo del Señor, debes estar preparado. La Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche, a cualquier momento llegará, o llegará el día de nuestra muerte. Y en ese momento el Señor nos pedirá cuentas. Yo te pregunto, ¿tú estás listo? ¿Estamos listos para darle esas cuentas al Señor? Por eso yo quiero decirte, hay de los que reciben el llamado de Dios y no lo usan o no lo multiplican. O peor, lo usan mal. O lo entierran, dicen, Dios no me llamó a nada cuando la Biblia ya nos llamó a todos. Y otros lo entierran porque creen que el sacrificio es muy alto, el sacrificio del llamado. ¿Sabes qué dice la Biblia según estas parábolas? No entrarán en el gozo del Señor y serán echados fuera, donde será el crujir de dientes y serán separados de la presencia del Señor. Yo siempre le digo a Dios, y que esa sea tu oración también, Señor, ayúdame a ser fiel a ti. Siempre fallo, soy un pecador, pero que cuando tú vengas me encuentres haciendo las cosas bien como tú lo deseas. Amén.